Hola, ¿qué tal? Mi nombre es André Laverde, soy entrenador de normas IPC para diseño y manufactura electrónica y en este video quiero explicarte cómo hacer una simulación de integridad de señal. El contenido de este video es el siguiente. Primero, vamos a ver los conceptos básicos de Signal Integrity. Segundo, vamos a hacer una simulación de integridad de señal en esquemático usando los modelos IBIS. Y por último, una simulación en un PCB real, diseñado y construido. Acompáñanos. Antes que nada te invito a que te suscribas a este canal, a que actives las notificaciones y nos ayudes a compartir este video y esto nos ayuda muchísimo. Entonces primero, ¿qué es la integridad de señal? La integridad de señal es la capacidad de la señal para propagarse sin distorsión. ¿Esto qué significa? Que una señal como la que tenemos aquí en el lado izquierdo, que es rápida, 3 nanosegundos de tiempo de subida, se desplaza a través de una línea de transmisión, a través del el cobre, ¿cierto? De un PCB, y resulta que en el extremo derecho, pues sorpresivamente llega atenuada, deformada y con unos componentes extraños, ¿sí? Entonces, digamos, esto tiene que ver pues con la calidad de esa señal que viajó a través de la línea de transmisión. Esos efectos se comienzan a ver más o menos a partir de los 30 MHz. Digamos que a partir de los 30 MHz las señales pues viajan por medio conducido, ¿cierto? Que es el cobre, pero a medida que aumenta la frecuencia comienza a haber un efecto de emisión de radiación, o sea que parte de la señal se escapa al medio, se escapa a la fibra. A partir de los 50 MHz y más cuando sube la frecuencia, este efecto se ve un poco más crítico, sobre todo en altas frecuencias. Entonces, ¿cómo se ve? Pues que las señales, por ejemplo, experimentan una serie de señales raras, una distorsión de cruce o crosstalk, una diafonía, o sea, una interferencia extraña de una señal que apareció ahí, ¿sí? O la señal resulta que en el destino supera el voltaje de la fuente de voltaje con que se alimenta, o al contrario, va más abajo de la fuente de voltaje. Eh, También, digamos que para esto es importante entender pues la naturaleza de la señal y la línea de transmisión. Entonces, digamos que una línea de transmisión, pues digamos que es ese par de cobre que guía una señal, ¿no? O sea, el cobre, la señal de arriba y la tierra de abajo se comportan como un medio, una guía de onda que guía esa señal electromagnética que viaja a través del medio que es la fibra de vidrio. Entonces, digamos que esa señal, pues debe ver en todo su recorrido la misma impedancia instantánea. ¿Qué significa eso? Que hay una corriente de desplazamiento, una corriente de conducción, perdón, que se mueve, ¿sí? A través del cobre debido al efecto inductivo y resistivo de ese cobre, ¿sí? Eso se modela como una inductancia y una corriente de desplazamiento que es que digamos que debido al dieléctrico, se carga la parte superior, ¿cierto? Y de alguna manera repele las cargas hacia el lado negativo, entonces simula como si fuera una corriente de desplazamiento, ¿no? Y eso digamos, debido al efecto, digamos, del dieléctrico, se experimenta como si fuera, y se modela como si fuera un capacitor. O en últimas, ocurre que la señal que viaja, pues, presenta cierta oposición, digamos, al desplazamiento de la corriente, ¿sí? Y cierta acumulación de cargas debido a ese efecto, digamos, del dieléctrico, y ambos se modelan, pues, como un efecto inductivo y capacitivo. Entonces, lo que sucede es que a medida que la señal viaja, pues resulta que dependiendo de la terminación de cómo está al final la línea, si la impedancia es igual o diferente, pues parte de la señal se refleja como estamos viendo y parte de la señal continúa. Entonces ese es un efecto, digamos, de rebote, ¿cierto? Y lo que sucede, lo que uno vería es que ve como cantidad de componentes espectrales o componentes extrañas que aparecieron ahí de la nada, muy diferentes en tiempo y en frecuencia a la señal, como si la señal se hubiera descompuesto de alguna manera, ¿no? Y esto también depende de la señal, ¿no? De la señal digital, por ejemplo, en este caso, ¿sí? Si la señal es más rápida o más lenta, estamos hablando de tiempo de subida o tiempo de bajada,
pues tendrá una capacidad, y a pesar de que es la misma frecuencia, tendrá un efecto en el receptor, ¿no? Donde la señal se verá degradada o llegará íntegra. Entonces digamos que en última la señal no permanece igual, ¿cierto? Y se degrada. ¿Debido a qué? A la característica de la señal, el tiempo de subida y de bajada que hablamos, a la desigualdad de la impedancia, es decir, cuando la impedancia de la línea no es igual a la de la carga, ¿cierto? Ahí tenemos problemas de reflexiones. El retardo de propagación, cuando las señales tienen que viajar en un medio y la impedancia cambia, las señales van viajando y resulta que se van descomponiendo y llegan señales en diferentes tiempos, ¿cierto? Debido al mismo medio. Hay reflexiones, o sea, parte de la señal se transmite, parte de la señal se devuelve. Hay atenuaciones debido al efecto resistivo e inductivo, pues, de la misma material, del mismo cobre. Hay un efecto como de cascabilleo, ringing, debido también al efecto inductivo, ¿cierto? Y a la inductancia propia de la misma pista, ¿sí? Muchas veces en su propia tierra o en otras señales. Hay distorsión de cruce debido a que una señal, pues, que tiene problemas, digamos, cambia muy rápido, entonces de cierta manera induce un ruido, una EMI en otra, debido a su cercanía, debido primero que todo a su efecto inductivo y capacitivo, pero a la vez esa inductancia mutua que está compartida con una pista vecina, o esa capacitancia debido a su cercanía con una pista vecina. También experimentamos un jitter, que es un desplazamiento en el tiempo de la señal, unas fluctuaciones de BCC, es decir, cuando un dispositivo de alta velocidad consume corriente, entonces genera una transición muy rápida de un cambio de corriente y de voltaje, ¿cierto? En la pista y en BCC, y sumado al efecto inductivo y resistivo de la pista, hace que se vea cierta perturbación en el BCC y que el BCC baje, ¿cierto? Y también se encuentra un rebote de tierra, que es el mismo efecto pero en la tierra, es decir, como se consumió corriente y voltaje, hay un retorno, ¿cierto?, por la tierra, y ese retorno, debido a los cambios bruscos, digamos, de corriente y voltaje, experimenta, y debido también al efecto inductivo y resistivo, pues experimenta cierta perturbación, pero esta vez en la tierra. Y todo esto hace que la señal cambie su forma, y esto hace que ella capture o a su vez crea interferencia electromagnética, ¿sí? Y esto pues afecta el comportamiento electromagnético, no solamente de una tarjeta, sino de un producto. Y pues también esto afecta lo que se llama lo que vendría siendo el power integrity, la integridad de la potencia, la integridad de la señal, y en últimas el comportamiento EMI y MC, pues, de un producto electrónico. Entonces, ¿cómo se hace ahora esta simulación de integridad de señal, pero en esquemático? Entonces, digamos que para hacerlo, lo primero que debemos hacer es instalar el plugin de integridad de señal. Lo segundo, colocar el esquemático, asignar BCC y tierra, y asignar los modelos de integridad de señal, pues, a cada componente, y realizar la simulación. Antes de esto, necesitamos ver un poquitito de teoría acerca de los modelos. Resulta que sabemos que hay diferentes tecnologías de componentes electrónicos que pasaron de encapsulados tipo DIP de inserción a SOIC, ¿sí?, cada vez más pequeños, a QFNs y a VGAs y muchos más, ¿no? Entonces digamos que esto no implica solamente un cambio físico en el componente y su encapsulado, sino implica un cambio de comportamiento. Es decir, también en cuanto a voltajes, las tecnologías se diferencian, pasando de 5 voltios TTL y CMOS a 3.3, 2.5 y 1.8 voltios. Pero también esto implica, digamos, que en sí el componente pues trabaja a un voltaje diferente, velocidades diferentes, buffers, elementos de protección y corrientes diferentes, y por tanto unos retardos de propagación diferentes. Por ejemplo, para el caso de un TTL tenemos hasta 30 nanosegundos, o dependiendo 5 nanosegundos. Entonces digamos que cada tecnología, pues, esto tiene diferentes retardos de propagación, donde pues las tecnologías más modernas tienen retardos menores y las más antiguas tienen retardos mayores, ¿no? Que eso se traduce pues en velocidad de trabajo. Entonces, internamente, aparte de eso, pues los dispositivos electrónicos tienen cierta configuración. Pueden ser dispositivos tipo CMOS, ¿sí? Un ejemplo, hechos con MOSFETs, o la tecnología antigua TTL, que pues fue hecha con transistores, ¿no? Entonces cada dispositivo tiene una arquitectura
interna diferente. Entonces digamos que llegar a modelar eso en programas y en simulación tipo SPICE es un poquito complicado porque involucra mucha información, a veces compromete la confidencialidad de la arquitectura de un dispositivo y se presta para problemas de propiedad intelectual. Entonces los fabricantes decidieron crear un modelo estándar que tuviera en cuenta además cuestiones como temperatura, voltajes, corrientes, cambios de corriente, voltaje, capacitancia, resistencias, inductancias internas de los dispositivos y en sí pues todas las tecnologías de los componentes. Entonces crearon lo que se llama los modelos IBIS o IBIS, que traducen la input, buffer de entrada, especificación del buffer de entrada y salida, ¿no? Entonces digamos que aquí se especifica cómo está internamente cada componente y cómo se modela para hacer su simulación. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos, digamos, lo que muestra como el cuadrito 1 y 2 en la parte izquierda, hace referencia cuando el modelo es de salida, ¿cierto? Entonces tiene unos transistores o MOSFETs, ¿sí?, a la salida. Y en la parte 4 se representa que ellos a la salida pues tienen un tiempo de subida y de bajada, que es la transición entre un estado lógico alto y bajo o viceversa, a la salida pues de una compuerta o de una integrada. Cuando son de entrada están representados por la cajita 3, donde tenemos esos diodos de protección a la entrada, ¿no? Dependiendo de la configuración que causan, digamos, esas transiciones de la señal, ¿no? También pueden tener o tienen una inductancia R, que está en la parte de la cajita 5, debido al encapsulado, una capacitancia y resistencia del package, o sea, del encapsulado de silicio, y una inductancia, y también una capacitancia completa, digamos que abarca no solamente la capacitancia del pad, sino la capacitancia de todos esos elementos, transistores o diodos, según sea un elemento de entrada o salida. Entonces digamos que si fuera solamente un pin de entrada, pues tendría la cajita 3 y 5, pero si es un pin de salida, pues tendría la cajita 1, 2, 4 y 5 a su vez, ¿no? Esa es la forma como se describen esos buffers de entrada y de salida. Hacer esto no es fácil, digamos que investigar cuál es el modelo correcto no es fácil. Voy a mostrar un modelo de simulación normal, pero para la simulación a nivel completo de esquemático y de PCB voy a mostrar pues un diseño de PCB que se hizo con una Spartan. Entonces fue necesario investigar la arquitectura ya digamos de la configuración de los pines, ¿no? Entonces vemos que es muy similar al modelo IBIS que estamos mencionando, ¿no? Por eso se hace un poquito complicado porque es un poquito a veces difícil encontrar esa arquitectura exacta y encontrar esa información específica del fabricante, por eso a veces se recurre mejor a los modelos IBIS. Entonces voy a mostrar el modelo. Entonces básicamente uno tiene que ir a la página del fabricante del chip del componente, en este caso Xilinx, para el ejemplo, y que fue el diseño que hicimos, y pues uno tiene que firmar una cláusula que no va a utilizar esto para violentar la propiedad intelectual. Y aquí encuentra pues toda la especificación del modelo, su resistencia, inductancia, capacitancia, sus valores de corriente y de voltaje dependiendo de la tecnología que maneje el pin, si es TTL, CMOS, low voltage, bajo voltaje CMOS, y maneja unos parámetros que tienen que ver con el voltaje, la corriente cuando se espera un cambio rápido, ¿cierto? Y un cambio medio o un cambio abrupto, ¿no? En cuanto a la tensión y en cuanto a la corriente. Entonces esto es todo lo que especifican esos modelos, y más abajo pues están los tiempos, que son las transiciones, pues, y también los valores de voltaje y corriente, y las derivadas de cambio de voltaje y corriente que estamos